Tiene la palabra el doctor David. Bueno, buenos días. Este es un conflicto en el cual se me invitó a participar como operador del derecho a partir de octubre del año pasado, que fueron momentos en donde los alumnos empezaron a plantear, y así lo decidieron, la posibilidad de que la justicia tomara en consideración a un problema que no era del año 2012, sino que venía del 2010 y que también venía de años anteriores. Lo cierto es que el decano Martínez, a partir de octubre del año pasado, empezó a guardar silencio administrativo en lo que hoy son más de 250 recursos de reconsideración administrativo que la Facultad de Medicina tiene cajoneados expresamente, y así se ha dicho en la justicia. Con posterioridad, en el mes de noviembre, se inician las primeras 7 medidas cautelares, que son acciones declarativas de certeza con una medida cautelar innovativa. Es allí en donde el doctor Siuro, en una primera instancia, otorga favorablemente la medida cautelar. Días anteriores, la facultad inició una acción judicial con la universidad y todos los procesos, tanto los 7 primeros de los alumnos como los 90 posteriores, fueron, por decisión de la Cámara Segunda, acumulados en la alzada federal platense. Para hacer una síntesis del conflicto judicial, hoy las medidas cautelares de los alumnos se encuentran firmes. ¿Qué dicen las medidas cautelares de la Cámara Federal? Las medidas cautelares dicen: señor decano, inscriba a fulano de tal, porque son acciones individuales, en el llamado correspondiente a esa medida judicial, garantícele que se haga ese curso de PFO durante el ciclo lectivo, esto es, no lo perjudique, como de hecho pretendió hacerlo. Hay alumnos que una vez que Martínez cumplió la medida judicial después de 2 meses, cuando fueron al hospital, primero les dijo: el ministro de Salud no los deja entrar porque el ministro de Salud, Colnia, no quiere que haya alumnos de PFO dando finales. Fuimos a charlar personalmente con los alumnos, con el ministro de Salud, a decirle que o modificaba su resolución, a mi criterio, puesta sobre el escritorio y hecha firmar sin ponerle conocimiento de que esto estaba judicializado, en cierto sentido engañándolo, me hago cargo de lo que digo. Y le tuvimos que decir al ministro y a su viceministro que o cambiaban el timón o iban a tener que ser demandados también. Frente a ello, el viceministro Alejandre cambia y le hace decir a Coria que a partir de esa reunión, si bien no cambiaba el criterio Coria, el Ministerio de Salud no se iba a oponer al cumplimiento de ninguna medida cautelar que dicte la Cámara Federal. Ese fue uno de los primeros avances y fue uno de los primeros artilugios que el doctor Martínez pretendió imponer. Me refiero al decano de la Facultad de Ciencias Médicas, que pretendió imponer para no cumplir las órdenes judiciales. Esto es más grave aún. Martínez, una vez que tenía ya más de 50 medidas cautelares en su contra y firmes, esto es, no podía él acceder a ninguna otra instancia judicial, pretendió denunciar y recusar a los camaristas de la Sala Segunda de la Cámara Civil Federal. Esto es, un decano que ya tenía una medida judicial en su contra, firme, lo denunció a la Cámara por abuso de autoridad y la recusó pretendiendo de esta manera salirse del juez natural. ¿Qué significa? Salirse del juez que a la fecha no le era conveniente. Lógicamente la sala primera que resolvió ese planteo de recusación le dijo a Martínez: lo que usted hace es un intento espurio de saltear al juez natural. Esto es, de saltear al juez que a usted le tocó y el juez que representa la jurisdicción que usted debe respetar. Así lo dijo la sala primera: intento espurio de saltear al juez natural que le corresponde. No obstante, ellos avanzaron más. Como a Coria lo pusieron en el medio y lo engañaron, ¿qué le dijeron en la denuncia penal de la Cámara? Ustedes abusaron de autoridad porque me mandan a hacer a mí algo que no puedo. Era mentira. Coria no era más que un convidado de piedra de esta situación y lo metieron en el medio para decir: yo no puedo cumplir lo que la Cámara me indica porque Coria no me deja. Todas estas series de mentiras se terminaron de allanar con la, yo entiendo, muy atinada intervención del propio rector y su cuerpo de asesores de esta casa de estudios, de esta universidad, quienes terminaron de darle el timón de mando a Coria. Coria dijo: señores, están todos los hospitales a disposición, no hay sede, no hay plaza, no hay cupo. Ahí se terminó de allanar esta cuestión. Hoy Martínez tiene en la justicia más de 80 medidas cautelares firmes sin cumplir. Los alumnos en el día de hoy, una vez terminada esta reunión asamblearia de alguna manera de este cuerpo, van a firmar más de 80 denuncias penales particulares, cada alumno, contra el decano de Medicina por incumplimiento y desobediencia a la orden de la Cámara Federal. Esto es muy grave.
Esto no estamos diciendo Marcelo David dice y Martínez no quiere, no. Lo está diciendo el órgano del Estado que corresponde, que es la Justicia Federal. Le está diciendo, señor Martínez, inscriba, deje de dar vueltas, cumpla, no les haga perder un año, porque los alumnos que no se inscriban en este llamado son alumnos que no van a poder rendir el examen de residencia el año entrante. Y esto va a significar que esos alumnos van a perder más de un año de su carrera. Eso es muy grave. Hay alumnos que están contando las monedas en el día a día. Hay alumnos que tienen la gravedad o imposibilidad de seguir sus estudios en esta ciudad. Hay alumnos que están exigiendo de quienes los mantienen de alguna manera, les colaboran para que puedan perfeccionarse, a que no puedan seguir sosteniéndolos. Y encima, como decía el consejero Alberti, tienen que ir a ver a un abogado, en este caso a mí circunstancialmente, como para que le reconozcan un derecho. Pero esto es de una gravedad institucional tal que Martínez, ¿sí?, no cumple las órdenes judiciales. No estoy hablando de que no cumpla internamente una orden de este cuerpo, que de hecho surgirá de aquí en la votación lo que se le vaya a ordenar o que garantice o que cumpla, sino que verdaderamente es un decano, esto es una casa de estudio de esta universidad que está incumpliendo las órdenes judiciales. Y vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué significa que un decano tenga casi 100 juicios y que tenga 80 medidas cautelares incumplidas? Significa, y hago la pregunta, ¿quién va a pagar los costos de esta judicialización? Me pregunto, ¿la Facultad de Medicina tiene presupuesto propio? Primero, ¿puede litigar sola sin el asesoramiento de la Universidad Nacional de La Plata? Segundo, cuando haya condena en costas, como de hecho ya hay condena en costas, ¿quién va a pagar esas costas generadas por los caprichos y la irracionalidad de este decano? Yo soy un alumno graduado de la Facultad de Derecho y verdaderamente estoy advirtiendo que lo que va a suceder es un grave perjuicio a las arcas públicas. Esto es, un decano que no quiere cumplir resoluciones judiciales, encima está comprometiendo el erario público. Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿tiene una facultad presupuesto como para bancar la pérdida de más de 100 juicios en la justicia federal con intervenciones en primera y segunda instancia en lo que deviene un agravamiento de lo que pueden representar honorarios, gastos, peritos y demás cuestiones? Yo entiendo que no. Yo entiendo que primero no está ni siquiera legitimado para litigar solo, como de hecho lo hizo, y me consta que al cuerpo letrado, asesores de abogados, yo veo al doctor Fernando Leveres presente, y al doctor Mazota, les hicieron llegar incluso notificaciones judiciales fuera de plazo. ¿Para qué? Para que la universidad, con su asesoría letrada, no pudiera tomar la defensa y la intervención que era necesaria. Para ir culminando el tema, ¿sí?, voy a dar noción de lo que va a suceder fines de esta semana. Reitero, 250 recursos administrativos cajoneados, más de 100 demandas judiciales en la Justicia Federal, Sala Segunda, Cámara Federal, doctores Álvarez, Schifrin y Calitri. Va a terminar teniendo 80 denuncias penales en los términos del artículo 239 del Código Penal, que ¿qué dice? Que cuando un funcionario público, en ejercicio legítimo de su autoridad, da una orden clara, concreta para que se cumpla, quien no lo haga deberá responder penalmente. Penalmente. Estoy diciendo que hay un riesgo muy latente de que este decano y todo su séquito de colaboradores, y me voy a tomar el trabajo de nombrarlos, asesor de gestión doctor Felipe Campoamor, jefe de lo que es la asistencia y GPO doctor Curcio, jefe de asistencia médica doctor Sterlich, vicedecano doctor Pérez Albizu, secretario de Relaciones Institucionales doctor Quijano, y todas las personas que de alguna manera hacen posible de que hoy el decano de la Facultad de Ciencias Médicas y su institución que representan esté actuando de manera ilegal. Martínez, ¿sí?, autor penalmente responsable. Todos los restantes que nombré, partícipes del delito de desobediencia a la orden, nada más ni nada menos que de una Cámara Federal. Y por último, el conflicto de fondo que se va a estar resolviendo en estos 100 juicios no va a ser la solución de estas cuestiones. ¿Por qué? Y ya lo dice un poco la nota que Martínez adelantó a la reunión de decanos. Él dice que va a cumplir la justicia, pero en su caso también hace reserva de agotar los recursos que a él le queden. ¿Qué significa esto? Cuando resuelva la Cámara Federal la cuestión de fondo, Martínez va a interponer recurso extraordinario federal para irse a la Corte de Nación. ¿Esto qué va a significar? Que no va a haber un fallo firme todavía, y que probablemente los alumnos, si es que él no cambie su timón de decisiones irracionales, vayan a tener que seguir accediendo a la justicia para que este muchacho actúe con racionalidad,
con legalidad y con lo que requiere un funcionario público al frente de tan distinguida casa de estudios. Nada más, señor presidente. Buenos días a todos. Un poco contar cómo fue el dictamen de las comisiones conjuntas en base a la nota que presentó el señor presidente con un texto en el cual proponía una declaración por parte del Consejo Superior. A raíz de los hechos que creo todos conocen, la intervención del señor presidente en la reunión con el ministro de Salud de la provincia, algunas notas que se recibieron directamente de ese ministerio, aclarando que existía la totalidad de cupos para que los alumnos puedan cumplir con la PFO. Hubo una reunión muy interesante el viernes pasado de las dos comisiones de enseñanza e interpretación, la presencia en ese caso de alumnos, del doctor David en representación de ellos, y bueno, de ese intercambio de ideas con ese dictamen surgió la propuesta del cuerpo de una resolución en el sentido que está transcrita en el dictamen. Allí hay una consideración de tipo general, un sentar posición por parte de la universidad, o recordar que no existe ningún tipo de cupo para que los alumnos transiten en el curso de su plan de estudio, de su carrera, declaraciones de tipo general en ese caso, y declaraciones de tipo particular, particularmente lo que es los puntos 4 y 5. Allí, luego de un debate sobre concretamente cuál era el plazo que necesitaba la facultad para cumplir específicamente con la posibilidad de que se incorporen la totalidad de los alumnos, se llegó a un consenso en que el plazo de 5 días hábiles era lo más correcto, fundamentalmente para no generar otra posibilidad de incumplimiento por parte de la misma facultad que alegue que no podía en tiempo razonable, en el tiempo que se le impusiera, cumplir con los trámites administrativos. Sí hay que aclarar, y creo que es bueno para el resto de los consejeros, que en realidad todo el sistema de inscripción a la PFO ya está hecho, precisamente porque aquellos que introdujeron las medidas cautelares que decía el doctor David ya están anotados en los dictados, al igual que el resto de alumnos, en ese caso eran 17 alumnos que fueron, entre comillas, sorteados en una actividad que tuvo amplia repercusión porque fue un mecanismo, digamos, de restricción que utilizó claramente la facultad para hacer como que cumplía con la orden judicial. En base a ello, decía, directamente se le requiere a la facultad que en ese término de 5 días proceda a adjudicar las plazas. Cuando decimos adjudicar las plazas, lo que estamos afirmando directamente es que se le otorgue el lugar donde van a realizar la PFO, en particular porque al momento, digamos al día viernes, y hoy obviamente también, constan en la facultad el dictado enviado por el ministro de Salud de la totalidad de los lugares que se hayan habilitado para que estos alumnos realicen las prácticas obligatorias. Un dictado mucho más numeroso que el que venía teniendo la Facultad de Medicina, y que así todo, como muchos pueden ver en la página web de la facultad, durante los años anteriores ya había realizado la PFO entre 300 y en algún caso 500 alumnos de la Facultad de Medicina habían cursado normalmente la PFO, de un modo distinto a lo que es el año 2013. También surgió un problema, que es que piensen ustedes que en realidad este segundo ciclo de las PFO ya tendría que haberse iniciado el día 26 de abril, con lo cual los alumnos todavía no han podido acceder a esas prácticas y ya ingresan, digamos, complicados en tiempo para poder terminar en un momento útil para poder acceder al régimen de residencias en el año 2014, con lo cual ahí viene el punto 5 que está incluido en el dictamen, y que es que la unidad académica, la Facultad de Medicina, debe garantizar la finalización del curso 2013
de la PFO en un momento útil, suficiente para que todos aquellos que aprueben obviamente la PFO puedan acceder y puedan rendir el examen para residentes del año 2014. Esa es una imposición que también hacemos o que proponemos al Pleno que haga en la resolución. Por último, aclarar algunas cuestiones que el doctor David explicaba desde el punto de vista técnico. Estaba muy claro, hay decisiones de la justicia federal que se encuentran firmes, pero me parece que este órgano superior no debe olvidar que es también un órgano, es claramente un órgano político. Con lo cual, la cuestión no puede tomarse aisladamente como si fuese un primer episodio de la Facultad de Medicina en estos temas. Todos hemos sido partícipes de muchas discusiones en torno al ingreso y en torno a otras actividades que se realizan en esa facultad. Y muchas de las cuestiones que planteaba el doctor David tienen que ver, evidentemente, con esa cuestión que es sentirse parte de una universidad, ¿no? De una universidad pública, de una universidad gratuita, al fin y al cabo de una comunidad universitaria. Y acá lo que observamos, o lo que observo en particular, es esa tendencia de la Facultad de Medicina a adoptar una posición aislada, contraria a las posiciones mayoritarias y en este caso consensuadas por parte del resto de las facultades en cuanto a tener una política claramente de amplitud hacia la posibilidad de que los alumnos regularmente puedan tener la posibilidad de acceder a las cursadas, de transcurrir su vida universitaria en la carrera de un modo racional y razonable. Esa misma actitud la ha llevado al terreno del Poder Judicial, al terreno de la justicia, y allí evidentemente hay una complicación técnica, porque como sugería el doctor David, lo cierto es que la única habilitada para estar en juicio es la Universidad Nacional de La Plata, es la única institución, en este caso, que tiene personería jurídica para estar en juicio, con lo cual es una anomalía, es bastante atípico, pero lo cierto es que se dio así, que una facultad esté en juicio sola, sin que esté, representada la Universidad Nacional de La Plata exclusivamente. Lo cierto es que, no debemos confundir, por ahí los consejeros que no son, abogados, no tienen por qué saberlo, pero la historia del famoso juicio que ganó la Facultad de Medicina en la Corte Nacional tiene que ver con otra situación, y que es la posibilidad de acceder a la instancia judicial porque estaba comprendida dentro de la Ley 24.522 de Educación Superior, que le daba la posibilidad, en el caso de cuando se discutía el tema de ingresos y de explicación de restricciones a ese tema, le daba la posibilidad de estar en juicio a la facultad. Eso no se transmite a cualquier tipo de conflicto que tenga una facultad, sino, imaginan ustedes que estaríamos todas las facultades, por distintos tipos de conflictos judiciales, estando en juicio, y la universidad sería simplemente un órgano sin sentido en cuanto a la representación en juicio. Por eso quiero aclarar esa situación. Finalmente aparece esta cuestión que plantea el doctor David en cuanto a quién se va a hacer cargo de los platos rotos, ¿no? Quién se va a hacer cargo del perjuicio económico que puede existir para la facultad en caso, me cuesta entrar en cuestiones técnicas para no aburrirlos, pero obviamente cuando uno pierde en un proceso tiene que hacerse cargo de los gastos que generó por haber iniciado ese proceso. En este caso en particular, si, tal como ha ocurrido con la medida cautelar en la cuestión de fondo, los alumnos también se les concede la razón, como aparentemente y el derecho corresponde, seguramente va a haber una carga en costas que tiene una derivación económica. Y en ese caso, más allá de lo particular, vuelvo a lo mismo, acá está representada la Facultad de Medicina, con que
puede ocurrir que los señores jueces le impongan las costas directamente a la facultad, con lo cual deberá hacerse cargo a través de su presupuesto la Facultad de Medicina de los costos del proceso. Ustedes pensarán, bueno, pero indirectamente también la universidad se hace cargo porque la plata sale del presupuesto general. Lo que ocurre es que existe una norma y ya no solo, digamos, una responsabilidad administrativa por parte de las autoridades si hubiesen actuado con culpa o negligencia o aún con dolo, es decir, que lo hayan hecho a propósito toda esta situación, que habilita la posibilidad de repetir personalmente del patrimonio del funcionario, en este caso del patrimonio personal de aquellas autoridades que a través de sus actos generaron este daño económico, con lo cual existen todos los mecanismos legales, todas las herramientas legales para que la universidad, en caso de hacer frente a los costos económicos, pueda recuperar del patrimonio personal de los funcionarios que actuaron hasta aquí digamos, ese daño económico. Nada más. Vamos a someter a votación los dictámenes de la Comisión de Interpretación y Reglamento y de Enseñanza con los aportes que se han hecho. Entre ellos, el aporte que hizo en el texto el consejero Teodoro de la Facultad de Ciencias Exactas, con el aporte que hicieron los consejeros, que la resolución se haga dentro de las 24 horas, que esté a cargo del seguimiento hacia la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Universidad y que la comisión, si les parece que esté a cargo del seguimiento, que sea la comisión correspondiente, que es la Comisión de Interpretación y Reglamento. A la cual invitamos a todos los consejeros que quieran participar. Si les parece, votamos esta moción. Los que estén de acuerdo, que levanten la mano. ¿Cómo cuáles? Sí, y el compromiso, como hubo para esta, de que no si no se hace, vamos a llamar inmediatamente con la reunión del Consejo Superior. Eso vamos a cumplir lo que pautó el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y vamos a seguir todos los plazos. Sí, primero tenemos que esperar cómo terminan las cuestiones jurídicas de acuerdo a las costas y después se van a hablar en el momento determinado. Sí, sometemos a votación los dictámenes con las incorporaciones que hemos hecho. Los que estén a favor, levanten la mano. Casi por unanimidad. ¿Algunos están en contra? Por unanimidad,